diligencia nos enseña una serie de personajes que representan varias clases sociales. Passenger out for tunnel. You better get out and stretch your leg. I mean your limbs, ma'am. We're gonna change. Lucy Mallory. La vemos por primera vez bajándose de la diligencia, la cual está totalmente en sombra y hasta que no salen a la luz los personajes no se presentan al espectador. Se puede apreciar como una mujer respetada e importante, pero esto se pone en duda cuando se encuentra con el jugador de cartas, que viste completamente de negro y sale de entre las sombras, con el que cruza una mirada de deseo que después se repetirá en varias ocasiones. Podemos apreciar un sobreencuadre del jugador cuando Lucy le mira desde el hotel, resaltándonos la figura del hombre. Más tarde, cuando Lucy monta la diligencia, volveremos a ver este cruce de miradas que provocan que el jugador desee montarse, cosa que termina haciendo al enterarse de que van sin protección. De esta forma, él intenta redimirse de su pasado para convertirse en un caballero. Por otro lado, Dallas aparece por primera vez de una forma semejante al primer plano del film, es decir, ella en primer lugar seguida de un grupo de mujeres enfurecidas que simulan la caballería del principio. No obstante, hay una gran diferencia de planos y de actitud de los personajes, ya que abre con un plano fijo y los jinetes proporcionan el dinamismo, con el trote de los caballos, mientras que con Dallas usa un travelling, que cambia de plano general a plano medio, y vemos cómo ella anda de forma efusiva y con mucho más movimiento que todas las señoras que la siguen, que muestran aire de superioridad y tienen una posición mucho más erguida. Su marcha es objeto de deseo de las mujeres de la Liga de la Orden y la Ley que hacen un seguimiento constante de sus pasos hasta que se monta en la diligencia y se marcha de la ciudad. Aquí nos encontramos con una contraposición de los personajes para mostrar al público las diferencias entre ellos. Mientras que Dallas es expulsada de la ciudad y se marcha con toda la dignidad posible, pero aún así es humillada por dos hombres que la silban recordándole cuál es su papel en la sociedad. A Lucy, sin embargo, la veremos de una forma más recatada, como persona perteneciente a una clase social más alta. No da cabida a ningún tipo de humillación y es por esto que solo la veremos a través de planos medios. There is a doctor, dear. The driver told me. Doctor? Doc Boone? He couldn't doctor a horse. No obstante, esto nos induce a sospechar que puede albergar algún secreto, ya que apenas hemos visto un plano general suyo, y cuando lo ha habido nunca hemos podido llegar a ver bien del todo su cuerpo. Una vez montados en la diligencia, podemos advertir cómo las dos mujeres se sientan en el mismo lado, pero con una distancia considerable. Por primera vez, John Ford hará uso de un mismo plano a la hora de enfocarlas. Por tanto, es en este momento cuando se dejan a un lado las diferencias sociales y se empiezan a igualar los personajes, aunque no deja de estar presente ese distanciamiento entre ellas. De hecho, esto se ve remarcado con la subida del sexto pasajero, que se sienta entre ellas, un señor de buena apariencia que subraya el principal motivo de sus diferencias, el dinero. Aunque la diligencia simboliza un país con las diferentes clases sociales, hay un desgarro por el cual la podemos situar al margen de la ley y por tanto vislumbrar cómo varía el comportamiento de los personajes según se encuentren subidos o no en ella. Y es por esto que se continúa subrayando esta diferencia al hacer la primera parada, cuando advertimos cómo ellas, según su estatus, se sientan en una mesa o en una silla cualquiera. Observamos cómo el plano utilizado para Lucy se mantiene a una misma altura, mientras que a Dallas la contemplamos desde un ángulo más bajo, indicando su inferioridad. What difference does it make? Doesn't matter. Pero esto también lo apreciamos en los hombres, que, aunque no se sientan, se encuentran en un lado u otro del plano según su estatus. En su camino hacia el pueblo, Apache Wells, John Ford nos deleita con un plano general de Monument Valley y vislumbramos a una diligencia solitaria dirigiéndose hacia el horizonte, a través de un camino que no vemos dónde finaliza, ya que un conjunto de nubes ensucian el plano, lo cual nos hace intuir que van hacia un futuro incierto y peligroso. Además, las sospechas se acrecientan cuando vemos un cambio brusco en el clima, reflejado mediante los planos internos del carruaje. Finalmente, cuando llegan al pueblo, nos damos cuenta de cómo, poco a poco, va cambiando la trama. El detonante es el desmayo de Lucy, en un primer plano y a la luz de una vela, pero que al caer se queda fuera del mismo y en plena oscuridad. De cara al espectador, Lucy sigue siendo un misterio, debido a que se ha visto su cuerpo con dos iluminaciones diferentes. Desde la cabeza a la cintura
siempre ha estado más iluminada que desde la cintura hasta los pies. Ahora por fin se va a revelar ese secreto, y para ello cruzará la parte más oscura de la habitación convirtiéndose en una sombra, junto con el hombre que la lleva. De esta forma, el director nos enseña que da igual la clase social a la que pertenezcas siempre que necesites ayuda. Y esto es algo que transformará al personaje. Come on, Doc. Durante este proceso, Dallas, consciente de su condición social, no cesa en su empeño de ayudarla y siempre está a su disposición. Sabemos que algo va a cambiar cuando vemos cómo sale de la habitación con la niña en brazos y la luz se centra en ella, dejando a los hombres en unos tonos grises. El nacimiento genera cierto dualismo con el personaje de Dallas, que a raíz de su charla con Ringo Kid descubrirá que su vida puede cambiar, para poder ser feliz. Pero antes de hablar con él, observamos un plano que dota de esperanza al personaje. Sale de las sombras hacia la luz, y por supuesto Ringo la sigue. Pero como aún no se han solucionado sus propios problemas, su transformación no llega hasta el final. Y es por este motivo que les veremos hablando separados por una valla. Finalmente, el arco de transformación de Dallas se desarrolla en el pueblo de Losburg, donde encontramos ciertas similitudes en el desarrollo narrativo con las ya comentadas al principio. Por ello, consideramos que la narrativa es circular. Dallas se encuentra en otro pueblo, y tras la aceptación de Lucy como una igual, aquí la tratarán del mismo modo. El director vuelve a recurrir al traveling, con un plano medio mientras ella anda, acompañada siempre, pero en esta ocasión es para protegerla. Así llegan a otra valla, que proporciona continuidad narrativa, pero ahora esto no es lo que los separa, sino el conflicto no resuelto de Ringo. Este es el punto de inflexión en la transformación de Dallas, cuando ella acepta su destino al lado de él. I asked you to marry me, didn't I? I'll never forget to ask me, kid. That's something. Wait here. El plano de cierre es otra de las similitudes que nos encontramos, ya que es el mismo paisaje comentado anteriormente, con un carro y unas cuantas nubes negras a la izquierda, que nos indican que han dejado sus conflictos internos atrás. Pero ahora este carro va hacia un futuro más claro, donde parece no haber tanta incertidumbre ni peligros.